Hola, muy buenas noches. Durante el fin de semana se conoció una trágica historia, el presunto descubrimiento de un cementerio donde reposarían los restos de varias víctimas de los llamados falsos positivos, en Dabeiba, en Antioquia. ¿Qué pasó? ¿Para dónde van las investigaciones? ¿Cuántos de esos lugares hay en Colombia? Vamos a hablar con una experta en el tema. Ella es Diana Salamanca del MOVIS, que es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Hola Diana, gracias por estar con nosotros en El Punto. Gracias por la invitación. ¿Cuántos de estos lugares hay en Colombia, aparte del descubierto en Dabeiba? Bueno, desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado creemos que presuntamente existen 16 lugares en donde se encuentran personas dadas por desaparecidas. Estos 16 lugares están en al menos 5 departamentos del país, aunque creemos que pues, Colombia es una gran fosa común que han utilizado tanto los agentes estatales como las estructuras paramilitares para borrar justamente del panorama nacional a quienes han ejercido un liderazgo público desde los años 80 hasta el momento. ¿16 lugares en dónde? 16 lugares en el departamento de Antioquia, por un lado, también en el departamento de Caldas, por otro lado en el Magdalena Medio, específicamente en los departamentos de Santander y Cesar, y en el departamento Antioquia, Caldas, Magdalena Medio y en el departamento de Sucre también. ¿De dónde sacan ustedes que en esos lugares reposan víctimas de crímenes de Estado? Pues durante años las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de víctimas han documentado y recopilado información de sus seres queridos. Además, la información que tiene el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado es información que ha cruzado con otras bases de datos a nivel nacional, entre esas las que arroja Medicina Legal, las que tiene también el Ministerio del Interior y las que ha, digamos, sacado el Observatorio de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Y cómo es una investigación para llegar a esa conclusión? Bueno, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado está organizado por capítulos, es decir, por regiones. Estas regiones han documentado por más de 15 o 20 años esta información, la ha agrupado y organizado en el proyecto Colombia Nunca Más, que es el proyecto en el que se ha denunciado la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos. Y en el año 2018, a finales del año pasado, en el mes de noviembre, el MOVIS le otorgó esa información a la Justicia Especial para la Paz en el marco del Acuerdo de Paz y la instauración del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Y en esta solicitud le dijo que por información que había recopilado por las organizaciones de derechos humanos, por organizaciones de víctimas, que tenía información de posibles sitios de inhumación en donde posiblemente se podían encontrar las personas dadas por desaparecidas. ¿Cómo es el proceso? Una persona sospecha que su familiar desapareció, los busca a ustedes, ¿ustedes inician la investigación? No, el MOVIS no tiene, digamos, esas funciones, esas son funciones ya de las instituciones competentes. ¿De la Fiscalía? De la Fiscalía General de la Nación o del Instituto de Medicina Legal. Lo que hace el MOVIS es decirle, en el marco del Acuerdo de Paz a la Justicia Especial para la Paz, que garantice los derechos de las víctimas, en este caso de las víctimas de desaparición forzada o de víctimas que han sido asesinadas y presentadas en combate, pues mal llamados falsos positivos, en este caso ejecuciones extrajudiciales, es decir, que fueron asesinadas y posteriormente desaparecidas. Y nosotros lo que hacemos como organización de víctimas y defensora de derechos humanos es decirle a la Justicia Especial para la Paz que tome acciones porque estos lugares se encuentran en riesgo por causas humanas o por causas naturales. Entonces, por causas humanas, como por ejemplo la intención de borrar o de desaparecer a los desaparecidos, de borrar estas pruebas, y por causas naturales como el mismo paso del tiempo. Lo que hacemos entonces es recopilar esa información, presentar la solicitud ante la JEP y que esta sea como una medida de no repetición y también de garantía de derechos a las víctimas. ¿Cómo hacen ustedes para que la memoria no se borre? Bueno, desde el MOVIS tenemos varias estrategias contra el olvido, entre ellas está la estrategia de memoria y verdad. También tenemos varias estrategias de documentación de estos casos y además de formación y apoyo a las víctimas de desaparición forzada. Hacemos especialmente cada año, por ejemplo, frente a los casos de desaparición, el día de las víctimas de crímenes de Estado, que es el 6 de marzo, en donde no olvidamos y por medio de galerías y ejercicios de memoria recordamos a cada uno de los desaparecidos en nuestros
En nuestras bases de datos tenemos información de que son más de 130.000 desaparecidos en Colombia. También conmemoramos el 30 de agosto, el Día Internacional contra la Desaparición Forzada. Y además hacemos ejercicios continuos de memoria cuando se conmemora la desaparición de algunas de las víctimas en las diferentes regiones del país. ¿Quiénes son los victimarios? Bueno, tenemos información de que la mayoría de los casos de desaparición forzada son efectuados por agentes estatales. ¿Policía, ejército? Entre esos están en su momento el DAS, la SIJIN, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, pero también las estructuras paramilitares que operaron en los departamentos del país. Por ejemplo, en el departamento de Sucre, quienes efectuaron estas desapariciones a finales de los años 80 hasta mediados de la década del 2000, quienes efectuaron estas desapariciones fueron las estructuras paramilitares que operaban específicamente en un municipio que fue el centro de operaciones del departamento, que se llama el municipio de San Onofre, Sucre. ¿Y cuáles son los sectores más afectados? Antioquia. Bueno, el número de casos con más desapariciones forzadas en el país es el departamento de Antioquia, seguido del municipio, por ejemplo, de Barranca y en general todo el Magdalena Medio. ¿Dónde operaban los paramilitares? Pues. En anuencia con el Ejército Nacional. ¿Por qué dice en anuencia con el Ejército Nacional? ¿Qué pruebas tienes tú para decir eso? En complicidad, porque son... bueno, primero están los testimonios de las víctimas de desaparición forzada que reportan que, por ejemplo, sus familiares fueron detenidos arbitrariamente y posteriormente fueron desaparecidos por entidades en ese momento como el DAS o la SIJIN. Además, por ejemplo, también tenemos información de que fue en complicidad con el paramilitarismo porque fueron regiones en donde en ese momento el Ejército Nacional tenía presencia y no... hicieron ninguna acción frente a lo sucedido. Entonces se actuó por omisión o por acción, en unos casos por omisión, en otros casos por acción. ¿Qué tan responsable es una persona por omisión y qué tan responsable por causar el hecho? Es decir, ¿cómo se pueden equivaler esas dos acciones? Bueno, jurídicamente, ¿qué tan responsable o qué tanto peso, mejor, podría tener una persona por omisión que por acción? Bueno, se podría decir que en primer lugar el Ejército Nacional, al tener esa responsabilidad o esa función de garantizar los derechos de la población civil, actúa por omisión cuando permite, exactamente, por acción cuando son los actores, digamos, intelectuales, pero también quienes dan las órdenes para que eso se cometa y buscan ayuda de unas estructuras aliadas, en este caso las estructuras paramilitares, para efectuar dichos hechos. Desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado creemos que tanto las estructuras paramilitares como los agentes estatales hacen parte de una misma política que buscó efectuar las desapariciones para borrar tanto organizaciones sociales que en su momento ejercían un liderazgo en la región, para efectuar también desapariciones forzadas y despojo, por ejemplo en el departamento de Sucre, y también para cooptar las instituciones municipales, por ejemplo, las autoridades locales y tener un control total de la población. ¿Cuántas víctimas de crímenes de Estado hay en Colombia según los registros de ustedes? Bueno, según nuestros registros hay más de 8 millones de víctimas de crímenes de Estado. ¿8 millones? Hay un subregistro incluso. También como entendemos las víctimas de crímenes de Estado. Porque para nosotros definamos entonces qué es víctima de crimen de Estado. Sí, porque para nosotros la violencia estatal tiene que ver con tres factores. Por un lado, la violencia estatal es una violencia ejercida sistemáticamente, es decir, tiene unos patrones determinados. También es una violencia generalizada, es decir, que no se distingue casi el objetivo. Y allí opera muy bien el tema de la doctrina de seguridad o el tema también del objetivo militar o el enemigo interno creado durante años en este país. Pero por el otro lado también la violencia estatal se ejerce por agentes estatales. Por agentes estatales esta violencia es además perpetuada desde una política planificada que intenta justamente borrar y por eso solicitamos las medidas cautelares, y es que aun cuando
Hace 16 o más de 18 años se efectuaron estas desapariciones, aún existen políticas que perpetúan la desaparición forzada. No es aislada que el caso del excombatiente Dimar Torres se haya ejercido este año. Presuntamente fue una desaparición porque cuando lo encontraron ya había una fosa cavada. Además de eso, el caso que hace una semana se efectuó contra una de las personas que protestaban en la ciudad de Bogotá, en la que se subió en un carro, es decir, era detenida arbitrariamente y posiblemente hubiera podido ser desaparecida. Por eso desde el año pasado, incluso este año, el movimiento de víctimas ha insistido en que la política de la desaparición forzada continúa y sigue vigente. No es algo del pasado. Y como no es algo del pasado, también creemos que quienes la efectuaron o los responsables siguen ejerciéndola, pero además de eso pueden borrar los posibles rastros para hallar a los desaparecidos y entregarlos a sus seres queridos. Es Diana Salamanca del Movis, es la postura de los defensores de derechos humanos después de la publicación, la revelación de la aparición de esta fosa común en Dabeiba. Según ellos, hay muchas más. Diana, muchas gracias por estar con nosotros en Al Punto. Vale, muchas gracias por la invitación. Paula, Mauricio, me conecto con ustedes en el set de Redman Noticias. Antes, las imágenes internacionales del día.